Muy bien, ¿estamos? Aquí va la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un problema? Todos. La vida es una sucesión de problemas, pequeños o grandes. Por eso la diferencia está en nosotros, en cómo resolvemos o afrontamos los problemas. Pero la vida es una sucesión de problemas. Lo bueno es que los problemas son el fundamento para que Dios haga un milagro. Todo milagro en la Biblia comenzó con un problema. Si no hay problemas, Dios no puede manifestarse. Así que si usted tiene un problema, usted es la persona ideal para que Dios haga un milagro. Recuérdelo, los problemas son el fundamento para que Dios se manifieste y haga un milagro. Lo que vamos a ver hoy es un gran problema, muchas maneras de afrontarlo y al final una gran solución. Es la historia cuando el Señor Jesucristo alimentó a miles con panes y peces. Una historia que estoy seguro que todos o la mayoría conoce. Y el título de este tema es ¿cómo resolver los problemas? Lo particular de esta historia que encontramos en los evangelios, cuando el Señor alimenta a miles, es que es el único milagro, con excepción de la resurrección, el único milagro que está en los 4 evangelios. ¿Por qué? Posiblemente porque fue el más popular de todos y en el que más gente intervino o fue beneficiada. Porque no es que sanó a uno en este momento, sino que alimentó a miles. Esta historia está en los 4 evangelios. La podemos leer en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6, o la podemos leer en Lucas capítulo 9. Pero como estamos estudiando el evangelio de Juan, vamos a ver lo que Juan escribe de este evangelio, de este milagro, en Juan capítulo 6. Así que por favor, si tiene allí su Biblia o en su teléfono, vaya a Juan capítulo 6. Recuerde que tratamos siempre de usar un texto bíblico cada domingo, así que es bueno que vaya teniendo esa buena costumbre de traer una Biblia. Si no tiene en los teléfonos, puede descargar gratis y no precisa en muchas de ellas internet para poder leerlas. Así que vamos a Juan capítulo 6. Este es el 4º milagro que Juan registra en su evangelio. Y dijimos al inicio de esta serie del libro de Juan, que Juan registra en su evangelio ¿cuántos milagros? Muy bien, 7 milagros. 7 es el número perfecto. Este es el 4º milagro. En el mismo día que hace este milagro, allí en Juan 6, tenemos el 5º milagro, porque es el mismo día que lo hace Jesús. Allí está en el versículo 16, cuando Jesús camina sobre el agua, allí en el mar de Galilea. Así que tenemos el 5º milagro, el 4º y el 5º aquí en Juan capítulo 6. Eso significa que en todo lo que resta del evangelio de Juan, ¿cuántos milagros quedan por ver? 2. Uno en el capítulo 9, cuando el Señor, ¿qué hace? Sana ¿a quién? A un ciego. Y el otro milagro en el capítulo 11, cuando el Señor, ¿qué hace con Lázaro? Lo resucita. Esos son los 7 milagros a excepción de la resurrección. Y bueno, y uno al final que vamos a ver cuando el Señor alimenta a los discípulos y hay una pesca milagrosa. Pero los 7 milagros que Juan escoge de todos son estos. Y como vimos en el domingo pasado o el anterior, a partir del 3er milagro, que fue lo que vimos en el capítulo 5, hay un patrón que siguen los milagros. Hay un milagro y Jesús da una enseñanza o un discurso explicando el milagro. Aquí, como los 2 milagros son juntos, la alimentación de los 5,000 y enseguida se hace de noche y Jesús camina sobre el agua, el sermón o discurso lo encontramos después en todo el resto del capítulo 6, que es que Jesús enseña sobre estos milagros. Pero vamos allí entonces al capítulo 6 y vamos a ver cuál fue la manera de resolver el gran problema y que esto nos ayude también a nosotros. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Algún tiempo después. Eso es una frase indefinida porque no se nos dice cuánto tiempo después. Fue algún tiempo después.
¿Después de qué? Después del milagro del capítulo 5 y del sermón que da Jesús que vimos el domingo pasado, después que le devolvió las piernas o volvió a la vida las piernas de un hombre que llevaba paralítico 38 años. Después, algún tiempo después de eso, va a suceder esto. Pero no sabemos si fue 2 semanas después, 1 mes después, 3 meses después. La Biblia no lo dice. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy interesante que a Juan no le interesa cuánto tiempo después. Porque para los objetivos de Juan de escribir su evangelio, Juan no está escribiendo una biografía de Jesús. A él no le interesa el tiempo, la cronología de tiempo. Lo que Juan hace es escoge 7 milagros y otras cosas que dijo Jesús para hacer su evangelio. Por eso a Juan no le interesa cuánto tiempo después, sino que dice algún tiempo después. ¿Qué dice el capítulo 6? Jesús se fue ¿a dónde? A la otra orilla. ¿De dónde? Del mar de Galilea o de Tiberíades. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla. Si él se fue a la otra orilla, significa que antes estaba ¿a dónde? En una orilla. Nadie puede ir a la otra orilla si primero no está en una orilla. Usted no puede ir, si está sentado en una butaca aquí, no puede ir a otra butaca si no está sentado primero en una butaca. Si usted cambia de lugar, de butaca, usted dice, me voy a otra butaca. Pero si usted entra caminando y se va a sentar, ¿qué dice? Me voy a sentar, me sentaré en una butaca. Pero usted no entra caminando diciendo, me voy a sentar en otra butaca, porque no estaba previamente en otra butaca. Jesús estaba en una orilla y se va a otra orilla. ¿Por qué? Él está en una orilla. Y no quise traer un mapa y mostrarles, pero él se va a otra orilla donde no hay un poblado cerca. ¿Para qué? Dice, cuando leemos en el Evangelio de Mateo o Marcos o Lucas, dice que él se fue a la otra orilla que era más solitaria, que estaba solo, porque él quiso ir y estar solo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque para él era muy importante estar con las multitudes, pero también apartarse y estar solo. ¿Para qué? Para estar a solas ¿con quién? Con Dios, orando. Para estar a solas con sus discípulos. Y para estar a solas ¿con quién? Consigo mismo. Eso es un ritmo de vida que todos tenemos que aprender en la vida. Usted trabaja, está con la gente a full, pero necesita tiempo para estar solo, sola, con usted mismo, con la Biblia. Ese ritmo le va a ayudar a continuar la maratón de la vida. Si usted siempre quiere estar con las multitudes y estresado y con la gente, se va a acabar, se va a rendir, se va a quemar, etc. Se va a frustrar. En la vida tenemos que aprender eso, que ese es el ritmo que Jesús tenía. Estar con la gente, trabajar o estudiar y apartarse. Eso es un ritmo bíblico y hay que aprender. Pero bueno, Jesucristo se fue a la otra orilla del mar de Galilea. En realidad no era un mar, era un lago, el lago de Galilea. Aunque los judíos, por costumbre, le llamaban, y en la Biblia encontramos esa frase, mar de Galilea. Pero si ustedes ven en un mapa, es un lago. Noten que dice de Galilea. ¿Ustedes recuerdan dónde Jesús estaba y dónde hizo el milagro del paralítico en el capítulo 5, los que estuvieron? ¿Dónde fue? ¿A dónde? En un estanque. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Al inicio del capítulo 5, Jesús entró a Jerusalén, pasó por el estanque de Betesda o Betzatá. ¿Recuerdan? En Jerusalén. Acá dice que están ¿a dónde? Capítulo 6, verso 1. En Galilea. Galilea estaba al norte de Israel de aquel entonces. Jerusalén está al sur. ¿Recuerdan lo que estuvieron en el capítulo 4 cuando vimos que Jesús habló con la samaritana? Jesús para ir a Galilea tuvo que pasar ¿por qué estado? Samaria.
¿sí? Galilea está al norte, Jerusalén al sur. Noten ustedes. El capítulo 5 terminó con Jesús predicando en el templo en Jerusalén un sábado. Y ahora lo encontramos bien en el norte, en Galilea. Y qué interesante, porque allí va a comenzar a escribir Juan lo siguiente, y dice Juan 6:2. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Por eso seguían a Jesús, querían un milagro. Por eso mucha gente sigue a Jesús, porque quiere que le resuelva los problemas, pero no quieren relación con el Señor. El ser humano siempre es igual. Allí también era igual. Querían un milagro, por eso seguían a Jesús. Y dice el versículo 3 que entonces subió Jesús a una colina con sus discípulos. Y faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Lo que nos interesa el versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista, ¿qué vio? Una gran multitud que venía hacia él. Y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Aquí encontramos que ya empiezan los problemas. Y en realidad lo que vamos a encontrar en este relato son 3 problemas que tenía Jesús allí con los discípulos. Uno era el problema del lugar donde ellos estaban. Cuando leemos en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 14, se dice que Jesucristo aquí fue a un lugar desértico, a un lugar solitario con sus discípulos. Por lo tanto, no había tiendas o mercados o restaurantes cerca. El segundo problema que hay aquí era la hora del día. No es de mañana, no es al mediodía. Cuando leemos Mateo 14, 15, dice que era el anochecer. Entonces, mire el problema. Una multitud está allí. Se está haciendo de noche. No hay lugar donde comprar comida cerca. Y el tercer problema, que como dice San Mateo 14, 21, que eran como 5,000 hombres que estaban allí, sin contar las mujeres y los niños. Así que el título que usted tiene allí, donde dice que Jesús alimentó a 5,000, no es cierto. Alimentó a muchos más. Lo inspirado, el texto inspirado no son los títulos que tienen los párrafos, ¿ok? El texto es lo inspirado por Dios. Los títulos se pusieron hace unos siglos para que busquemos más fácil dónde queda tal historia en la Biblia. Pero noten ustedes, tenemos un problema allí con más de 5,000 personas. Un problema de que se está haciendo de noche, tienen hambre y no hay un lugar donde comprar comida. ¿Cuánta gente había allí? Y posiblemente, siendo muy conservadores, unas 20,000 personas. ¿Por qué? Y porque supongamos eran 5,000 hombres, pensemos en un número igual de mujeres. ¿Cuánta gente van? 10,000. Pensemos 2 niños por pareja, aunque no estamos diciendo que eran todas parejas, pero un promedio, porque había niños. Y quizás siendo conservadores había entre 15 y 20,000 personas. Quizás había el doble de mujeres. Porque en las cosas religiosas siempre hay más mujeres que hombres, ¿se dio cuenta? ¿Quieren comprobarlo? Pueden ponerse de pie solo los varones que están aquí, niños, varones, abuelitos, el sexo masculino, aunque hoy todo es un relajo con eso, ¿no? Esos son los varones. Bueno, en este culto posiblemente tenemos casi la mitad de varones. En el primer culto, si había un 20% de varones, era mucho. Había mucha más gente que ahora, y un 80% mínimo eran puras mujeres. Generalmente en el tercer devocional va a ser también así. Siéntense, los felicito. Muy bien. En las iglesias evangélicas en Latinoamérica hay más o menos 7 mujeres por 3 varones. Imagínense ustedes. Interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ser conservadores y vamos a pensar que habían entre 15 y 20,000 personas. Allí está, y para ustedes saben, los que cocinan o las que cocinan, armar una comida en un lugar apartado en un campo para 15,000 personas requiere meses de preparación. Algunos no pueden preparar una comida ni para 3 personas o 4. Imagínense para 15,000. Entonces, empezamos ahora a ver
lo que dice el versículo 5, como vimos, Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo, ¿a quién? A Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Por qué se lo dijo a Felipe? ¿Por qué no a Mateo o a Lucas o a Juan? Felipe dice, San Juan 1:44, dice que Felipe era de allí, de Betsaida, allí cerca. Así que Felipe sabía dónde se compraba comida y dónde no, dónde estaban los recursos del lugar y dónde no había nada. Felipe sabía. Y entonces Jesús escoge a Felipe y le hace la pregunta, ¿cómo vamos a dar de comer? Y noten ustedes lo que dice el versículo 6. Jesús dijo esto, ¿solo para qué? Para probar a Felipe, porque sabía lo que iba a hacer. Ah, no, pero ahí ya se nos desmorona la historia. O sea que Jesús sabía qué iba a hacer y los anda probando a los discípulos. Así sucede hoy. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos. ¿No será que Jesús sabe lo que va a hacer y permite los problemas para probarnos? ¿Probarnos en qué? ¿Qué quiso probar en Felipe? ¿Por qué Jesús le dice, hay que darles de comer? A ver, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo probó a Felipe? Jesús quiso saber qué iba a hacer Felipe ante un problema. Jesús quiso saber si Felipe iba a confiar en él, en Jesús, ante un problema. Pero no aprendió y no confió en Jesús para el problema, para solucionarlo. Porque va a tener una solución humana sin meter a Jesús en el cuadro para solucionar un problema en su vida. Y entonces Felipe va a traer la respuesta. ¿Y qué dice Felipe? Versículo 7. Sacó papel y lápiz, la calculadora, y dijo, ni con el salario de 8 meses podemos comprar suficiente para darle, aunque sea un pedacito a cada uno. Los que tienen la versión antigua de la Biblia dice 200 denarios no alcanzan. Un denario era el salario de un jornalero por día. Así que estamos hablando que Felipe está diciendo ni que 2/3 del salario de un año alcanza para dar de comer a la gente. Aunque sea un pedacito. Entonces note usted que Jesucristo prueba a Felipe para ver qué va a hacer, aunque Jesús ya sabía la respuesta. Y Felipe aquí entonces, siendo bien humano, trae calculadora, lápiz y papel y saca cuentas para solucionar sus problemas. La pregunta es, ¿y nosotros cómo solucionamos nuestros problemas? Temo que muchas veces como Felipe, sacamos papel y lápiz, y cuánto hay de presupuesto, y cuánto va a entrar y va a salir, y si estoy enfermo tengo que ir al doctor, y lo que él diga es palabra de Dios. Si él me dice que en un año me muero en un año porque el doctor dijo. Si él dice que no me muero porque el doctor dijo, y para este problema tengo que ir al consejero porque él sí sabe. Y resolvemos los problemas o intentamos resolverlos quitando al Señor del cuadro y de la ecuación. Y no funciona la vida de esa manera. ¿Se dio cuenta? ¿O va a seguir intentando que funcione de esa manera? No funciona. Felipe intentó. No funcionó. Felipe trajo todas sus ideas. No funciona. ¿Cómo solucionamos los problemas? Y viene Andrés, más inteligente, parece. Versículo 8. Y en el versículo 9 dice en tono sarcástico, porque él no sabía que iba a haber un milagro, en tono sarcástico, medio de burla, dice en el verso 9, allí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 de pescado. ¿En qué puede ayudar esto? Noten ustedes, qué interesante. Un niño insignificante. La palabra en griego no es muchacho, es niñito, es lo más diminutivo en el idioma griego. Es como decir aquí hay algo más chiquito que un niñito, una palabra, patojito. ¿Y eso qué es? ¿Qué idioma es ese? Chapín. Ancina es patojito, Porque este niñito tenía más o menos 6 o 7 años. ¿Qué andaba haciendo allí? No sabemos. Su madre previsora, como generalmente son las madres, le dio un poco de pan. Era un niño extremadamente pobre porque los panes de cebada ni era pan de harina, de trigo, eran de cebada. Era duro, no tenía sabor. Se le ponía un poquito de escabeche, de pescado en escabeche para darle sabor al pan. Y allí está ese niñito, un patojito.
Aquí en Guate hablan todo en diminutivo y yo no me acostumbro todavía. Ay, voy a ir a casita. Tremenda mansión tiene el hermano. Mi hijito, tremendo hijo grande así. ¿Me da un panito? Tremendo pan. ¿Vieron que hablan todo en diminutivo? 50. Ni se dan cuenta. Pero queda bonito. Queda bueno. En fin. Ahorita sigamos. Gracias al Señor. Era un patojito chiquitito, diminutivo, sin valor para la gente y para los discípulos. Y es más, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Marcos, esta historia, en Marcos 6:36, agrega algo que no está aquí en Juan. Marcos dice en Marcos 6:36 que los demás discípulos luego le dicen a Jesús, mejor despídelos a todos y que se vayan. Si vinieron caminando, que de la misma manera se retiren todos. Vamos, fuera. Se arregló el problema para ellos así. Miren las diferentes maneras humanas de arreglar los problemas. La pregunta es, ¿usted cómo arregla sus problemas? Está tremendo esto, hermanos. Porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Y los pobres discípulos se volvieron locos. Estaban en un estado de frenesí, perdieron la cabeza, igual que está el ser humano y muchos cristianos hoy. Se enloquecen, pierden la cabeza, se ponen ansiosos, frenéticos, ni saben por dónde ir cuando tienen problemas. Y Jesús allá arriba mirando, probándonos cómo reaccionamos, cómo hablamos, qué hacemos ante los problemas. Y el niño insignificante fue usado por el Señor y viene la solución. Y dice en el versículo 10, Jesucristo dijo, Jesús yo creo que se hartó de los discípulos, porque no aprendieron esta clase, no aprendieron a tener confianza en Jesús. Ninguno dijo, Jesús, ¿y tú qué dices? Tengo cáncer, Señor, ¿qué dice, no? ¿Qué dices tú, Señor? Los médicos quieren pistitos, dicen aquí, y me van a decir que me haga la quimioterapia. Pero tú, ¿qué dices? Tú. Señor, el consejero financiero quiere que deposite en tal banco, pero tú, ¿qué dices, Señor? Tú, Señor, ¿qué quieres? Ninguno de los discípulos metió a Jesús en el problema. Y Jesús se hartó de ellos. Por eso el siguiente milagro, que es a las horas, cuando Jesús camina sobre el agua allí en el mar de Galilea, es lo mismo. Estaban desesperados, pensaron que se iban a morir, estaban ansiosos, inquietos. Y Jesús viene caminando tranquilamente sobre el agua. Usted tiene un problema hoy. Recuerde, Jesús sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. Jesús dijo, hagan que se sienten todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, o sea, había para comer, para repetirse y para llevarse. Porque Jesús dijo, recojan todos y que lo que sobre, que no se desperdicie nada. Qué lindo es cuando a uno lo invitan a comer y uno se puede repetir también y hay para llevar. Aquí pasó eso. Aquí pasó eso. Ahora, ninguno de ellos pensó en eso, Todos oraron y, bueno, no es que oraron, pero pensaron que había que dar de comer en ese momento a la gente. Jesús pensó más allá. Él trajo una solución abundante. No solo les dio de comer, se repitieron, dejaron las bandejas lamidas, parecía, pero se llevaron mucho. Había de sobra. Así es como el Señor opera y funciona. Usted tiene un problema hoy, quizás usted ora para que Dios se lo solucione y lo va a solucionar, pero va a traer mucha más bendición después, más allá de lo que usted cree y piensa y sus cálculos mentales y su inteligencia aborda. Jesús trajo el problema a él y le solucionó la vida en ese momento. Solo con un niñito que puso a disposición del Señor lo poco que tenía. Pero siempre poco en las manos de Jesús es mucho. No lo olvide. Siempre. Quizás alguien de ustedes dice, yo no tengo dones espectaculares públicos para servir a Dios. Quizás tenga el don de misericordia o servicio nomás. Sí. ¿Sabe hacer pasteles? Hágase un pastelito. Póngale una nota en el nombre del Señor y regale a alguien que usted crea necesario hacerlo. Y usted está
poniendo en práctica su don. Quizás esa persona se entrega a Cristo o se reconcilia con el Señor y Dios la usa. Poco en las manos de Dios siempre es mucho. Y lo otro interesante en esta historia, y el domingo que viene seguiremos con la otra historia, si Dios permite. Aquí comieron en abundancia, pero en todo el proceso Jesús sabía, dice el versículo 6, lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Los discípulos se rascaban la cabeza. Así estamos nosotros también. Y Jesús sabía lo que iba a hacer. Qué lindo es nuestro Señor. Por eso le cantamos. Ahora los discípulos discutiéndose, preocupados, buscando soluciones. Le habrán dicho a Felipe, tú que eres de por aquí, ¿dónde hay un mercado para traer comida? Habrán buscado un montón de alternativas. Lo que vemos que es una característica de Cristo en este milagro y en el siguiente es la calma. Si usted tiene un problema, es mejor que no vaya a buscar solución a alguien que esté nervioso, en pánico. Busque a alguien que tenga calma. Y siempre la tiene el Señor. Aunque no sepamos qué hacer, Él sí sabe. Él sí sabe. Y Él tiene calma. Y podemos vivir la vida no como los incrédulos, en frenesí, en constante preocupación y problema, y ahí están. Parecen olas agitadas. Porque si usted tiene a Cristo, tiene que vivir diferente. Tiene que reaccionar diferente a los problemas. Tiene que mostrar altura en medio de los problemas. No como los discípulos, sino que hay que aprender de esto y confiar en aquel que ha dicho que no nos va a dejar, que estará con nosotros siempre, que no nos va a desamparar, que todo lo puede. Confíe en su Dios. Confíe en Él. Todo lo puede, todo más allá de lo que imaginamos. Esa es la clase de Dios que tenemos. Esa es la clase de Dios. Conózcalo. El Dios de lo imposible. El Dios maravilloso. ¿Cómo resolvemos los problemas? Con nuestra inteligencia, con mi calculadora, con mis talentos. Habrá resuelto algunos. Y Dios va a permitir que usted llegue a un punto donde ya no va a poder. Y usted se tendrá que quebrar ante Dios. Porque eso es lo que Él hace. Cuando uno dice, Señor, la verdad que no puedo. Entonces ahí es cuando uno está abierto para que Él intervenga. Y Él va a aparecer de manera maravillosa y abundante y llena de gracia. Y a usted en medio de los problemas el Señor allí le va a bendecir y le va a ayudar. Confíe en Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos reaccionado, actuado, respondido con confianza en ti en medio de los problemas y le hemos hecho más caso al doctor, al consejero, al asesor económico, a un compañero, o a la experiencia, o a la inteligencia, o a los números. Pero no funciona, Señor. Ayúdanos a admitirlo. La sabiduría es tuya. Tú sabes lo que haces. Y en medio de nuestros problemas, cuando confiamos en ti, podemos descansar y esperar con expectativas. Cuando aparezcas de manera grande y majestuosa, respondiéndonos, dando el milagro, y en medio nos estás probando. Ayúdanos a aprobar este examen de este curso obligatorio que se llama Confianza en ti. Ayúdanos, somos débiles, te necesitamos. Ayúdanos a no ponernos locos cuando hay un problema. Ayúdanos a confiar en ti y a recibir de ti tu guía, tu bendición, tu calma, tu ayuda en todo momento. Señor, bendice a todos los que están aquí, a los que nos están viendo en medio de su situación, de su necesidad, de su problema.
Hay muchos hermanos que aquí conocemos con problemas muy serios, que a veces ni nosotros ya podemos ayudarles. Pero quedas tú, el omnipotente Dios, todopoderoso, que has dicho que no hay imposibles para ti. Ayúdanos y aumenta nuestra fe en ti, en Cristo Jesús.